Me pinté el pelo azul para que mi jefe dejara de culparme por los pelos en la comida de los clientes. Trabajaba en un restaurante familiar llamado Mel's Kitchen, donde el dueño, Raúl, estaba absolutamente convencido de que cada pelo que encontraban en la comida era mío. No importaba que tuviéramos como 8 empleados más con el pelo castaño igual que el mío. No. Según Raúl, yo era la que perdía el pelo. La primera vez que pasó, una señora encontró un pelo castaño largo en sus panqueques. Raúl se me acercó de inmediato delante de toda la cocina y me dijo: «Lucía, tienes que usar una redecilla o estás despedida». Yo pensaba, bueno, da igual. Así que empecé a usar la ridícula redecilla en cada turno. Pero luego volvía a pasar. Cada vez que alguien se quejaba de pelos en la comida, Raúl me señalaba y amenazaba con descontarme el sueldo. Le repetía una y otra vez que no era yo porque, bueno, llevaba una redecilla. Pero él solo negaba con la cabeza y decía que estaba siendo descuidada. Los demás camareros empezaron a mirarme raro, como si fuera una especie de infractora de salud. El punto álgido llegó un sábado por la mañana. Con prisas, un hombre de negocios pidió huevos Benedict y se encontró no con uno, sino con 3 pelos castaños enredados en su salsa holandesa. Estaba furioso y amenazó con llamar a sanidad. Raúl irrumpió en la cocina, con la cara roja y sudorosa, y me gritó delante de todos: «Lucía, se acabó. Una queja más por el pelo y te vas». Estaba tan frustrada que casi lloré allí mismo. Sabía a ciencia cierta que esos pelos no eran míos porque lo llevaba recogido en un moño apretado bajo esa estúpida redecilla. Pero Raúl no se daba cuenta. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de furia. Esperanza, una de las cocineras, estaba de pie justo detrás de la parrilla con su larga melena castaña completamente suelta, sin ni siquiera una coleta a la vista. No llevaba ningún tipo de protección para el pelo. Pero aquí está el truco. Raúl no le dirigió la palabra porque era su sobrina. Esa noche fui a CVS y compré el tinte azul más brillante que encontré, como un azul eléctrico, de esos que gritan «mírame», desde el otro lado de la habitación. Me teñí toda la cabeza en el pequeño baño de mi apartamento, dejando manchas azules por todo el lavabo y probablemente en mi depósito de seguridad. El lunes por la mañana llegué al trabajo con cara de punk. Raúl me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Me puse la redecilla como siempre y me puse a trabajar. A eso de la hora del almuerzo, una pareja de ancianos pidió el pastel de carne especial. 10 minutos después me llamaron y allí estaba, una larga melena castaña sobre el puré de papas. Yo observé. Y ahí estaba, un largo mechón de cabello castaño sobre el puré de papas. Yo solo observé. Mi corazón se disparó, pero no de nerviosismo. Era adrenalina pura, del tipo que sientes cuando finalmente tienes la prueba que esperabas desde hace meses. Por primera vez desde que me pinté el cabello de azul, tenía evidencia concreta, irrefutable, de que nunca habían sido mis cabellos en las comidas. Miré a la pareja de ancianos que esperaba una solución. La señora tenía cara de asco, empujando el plato hacia un lado. El marido movía la cabeza, claramente decepcionado. Normalmente, llamaría a Raúl discretamente. Él vendría a la mesa, me humillaría frente a los clientes, y yo me lo tragaría una vez más. Pero hoy sería diferente. Sentí que mis manos temblaban, no de miedo, sino de expectativa. Tomé el plato con cuidado, como si fuera una evidencia criminal preciosa, porque era exactamente eso lo que representaba, la prueba de mi inocencia y de la hipocresía sistemática que había estado sufriendo. Caminé lentamente hacia el mostrador, donde Raúl estaba revisando algunos pedidos. Me di cuenta de que los otros empleados notaron algo diferente en mi postura. Dolores, la mesera más antigua, me miró con curiosidad. Miguel, el cocinero, levantó la cabeza de la parrilla. ¿Y Esperanza? Esperanza estaba ahí, trabajando en la plancha con sus cabellos castaños sueltos balanceándose libremente, sin ninguna preocupación por la higiene. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Respiré profundo, sintiendo el peso del momento. Meses de humillación pública, meses de ser tratada como una empleada problemática, meses de tener mi competencia cuestionada por algo que jamás había hecho. Todo eso estaba a punto de terminar. Me detuve justo en el centro del salón, donde todos los clientes podían verme y oírme. El restaurante estaba lleno para el almuerzo del lunes. Perfecto. Más testigos. Mejor. «Raúl», grité, con voz calmada pero lo suficientemente alta para que la mitad de los clientes oyera. «Necesito que vengas aquí a resolver uno más de mis problemas con cabello en la comida». Se acercó con esa confianza arrogante de siempre, ya preparando el discurso de siempre. Podía ver en sus ojos que estaba listo para una humillación pública más de Lucía la irresponsable. «Déjame adivinar», dijo alto, para que los clientes oyeran.
¿Te olvidaste de sujetar el cabello correctamente otra vez? Fue cuando hice el movimiento que lo cambiaría todo. Dramáticamente, con gestos bien lentos y deliberados, me quité mi gorro. Mi cabello azul eléctrico cayó por mis hombros como una cascada de rebeldía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl se quedó literalmente boquiabierto. Algunos clientes soltaron los tenedores. Hasta la música ambiental pareció detenerse. Señalé el mechón castaño en el plato, manteniendo contacto visual con Raúl. Explícame cómo mi cabello castaño está en esta comida, Raúl. Su rostro pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Los clientes comenzaron a murmurar entre sí, algunos sacando sus celulares para filmar el drama que se desarrollaba. Estoy esperando, continué, manteniendo la voz calmada pero firme. ¿Cómo es que mi cabello azul se volvió castaño en este plato? Fue entonces cuando Esperanza finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me miró, después a Raúl, después a su propio cabello suelto, y en un intento desesperado de pasar desapercibida, comenzó a buscar un gorro. Pero ya era demasiado tarde. ¿Están viendo esto?, anuncié para todo el restaurante, girando para mostrar mi cabello azul a todos los clientes. Durante meses he sido culpada por algo que nunca hice. Ahora todos ustedes son testigos de la verdad. Raúl aún tartamudeaba, tratando de encontrar una explicación. Bueno, tal vez sea de antes. ¿Cuando yo todavía qué, Raúl? Interrumpí. ¿Cuando mi cabello todavía era castaño? Eso fue hace 3 semanas. ¿Me estás diciendo que un mechón de cabello estuvo 3 semanas vagando por la cocina hasta parar en el plato de esta pareja? Los murmullos de los clientes se hicieron más fuertes. Algunas personas reían, otras expresaban indignación. Estaba ganando a la audiencia. Saqué mi celular y comencé a grabar todo. Gente, no van a creer lo que estoy a punto de mostrarles. Comencé una transmisión en vivo en Instagram. Mi nombre es Lucía, y durante meses fui humillada públicamente por mi jefe, quien me culpaba por todos los cabellos encontrados en la comida de los clientes. Mostré mi cabello azul a la cámara, después el mechón castaño en el plato, y entonces a Raúl, aún completamente perdido. Este es Raúl, mi jefe, que aún no ha podido explicarme cómo mi cabello azul se volvió castaño en este plato. Las visualizaciones comenzaron a aumentar rápidamente. Los comentarios de apoyo comenzaron a aparecer. ¡Vamos, Lucía! Expon a ese jefe abusivo. Justicia para la chica del cabello azul. Los clientes comenzaron a levantarse e irse sin pagar. Algunos expresaron asco por las condiciones sanitarias. Una mujer dijo en voz alta: si no saben ni de dónde vienen los cabellos en la comida, imaginen qué más puede estar mal aquí. ¿Y esta? Continué girando la cámara hacia Esperanza, que trataba de esconderse detrás de la plancha. Es Esperanza, sobrina de Raúl, que trabaja sin gorro desde hace meses mientras yo era humillada diariamente. El video ya tenía cientos de visualizaciones, y los comentarios no paraban de llegar. Los hashtags comenzaron a aparecer. Cabello azul justicia. Justicia para Lucia. Restaurante tóxico. Raúl finalmente intentó tomar control de la situación. Lucía, detén esto ahora, o estás despedida. Me reí, literalmente me reí en su cara. ¿Despedirme? Raúl, acabas de perder la mitad de tus clientes. Mira alrededor. Y era verdad. El restaurante se estaba vaciando. Las personas pagaban sus cuentas rápidamente y se iban. Algunas ni se molestaron en pagar. Además, continué aún grabando, ¿realmente quieres despedirme frente a miles de personas viendo en vivo? Porque esa sería una excelente forma de hacer esta situación aún peor para ti. Dolores, la mesera más antigua, se acercó a mí. Lucía, ¿puedo decir algo? Miró a la cámara. Trabajo aquí desde hace 5 años, y siempre supe que esos cabellos no eran de Lucía. Pero Raúl nunca quiso escuchar. Miguel, el cocinero, también se unió a nosotros. Es verdad. Raúl me prohibió quejarme de las prácticas de Esperanza. Dijo que si continuaba molestándola, estaría despedido. La revuelta se estaba expandiendo. Otros empleados comenzaron a acercarse, cada uno con sus propias historias de abuso y favoritismo. Lo que comenzó como mi venganza personal se estaba transformando en una exposición completa de las prácticas abusivas del restaurante. Raúl se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. «Todos están despedidos», gritó. «Todos». «Perfecto», respondí. «Porque así puedes explicar a tus clientes restantes, si quedaron algunos, cómo va a funcionar el restaurante sin empleados». El video continuaba ganando tracción. Influencers locales comenzaron a compartir. Críticos gastronómicos de la ciudad expresaron horror en los comentarios.
Los medios locales comenzaron a mandar mensajes pidiendo entrevistas. En menos de una hora, había pasado de empleada humillada a celebridad local. ¿Y Raúl? Raúl estaba descubriendo que sus acciones tenían consecuencias. Consecuencias que jamás imaginó que pudieran venir de alguien a quien consideraba insignificante. Pero eso era solo el comienzo. Lo que no sabía era que una periodista investigativa local estaba entre los espectadores de la transmisión en vivo, y ella estaba muy interesada en saber más sobre las prácticas laborales de cocina de Mel. 2 horas después, mi celular no paraba de sonar. Los mensajes de apoyo llegaban por miles. Las personas compartían sus propias historias de jefes abusivos. El video se había vuelto viral no solo localmente, sino nacionalmente. Rebecca, de KQED News, fue la primera periodista en llamarme. Lucia, vi tu transmisión en vivo. Me gustaría hacer un reportaje más profundo sobre lo que viviste en el restaurante. ¿Puedo ir a verte? Acepté inmediatamente. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de todos los empleados que sufren abuso silencioso todos los días. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Rebecca tenía ese aire serio de periodista investigativa, pero también una gentileza genuina que me hizo sentir cómoda para contarlo todo. Háblame sobre el patrón de comportamiento, dijo grabando nuestra conversación. ¿Siempre era así con los otros empleados? Siempre, respondí. Pero conmigo era peor porque cuestionaba. Raúl odiaba cuando trataba de defenderme. Había días en que me humillaba frente a los clientes solo para mostrar quién mandaba. Le mostré meses de documentación que había guardado. Mensajes de texto donde Raúl me amenazaba con descontar del salario. Fotos de cuando llegaba a casa llorando después de un día especialmente difícil. Incluso algunas grabaciones de audio que había hecho discretamente durante las humillaciones. ¿Sabías que esto podría traer problemas legales para él? Preguntó Rebecca, hojeando mis notas. Sospechaba, pero no sabía qué hacer. Necesito el empleo, ¿sabes? O necesitaba. Ahora no sé ni si todavía tengo trabajo. Rebecca se rió. Por lo que vi en el video, creo que esa es la menor de tus preocupaciones ahora. Me contó que ya había entrevistado a 3 ex empleados del restaurante que confirmaron el patrón de abuso. Todos tenían historias similares. Favoritismo para Esperanza, humillación pública para quien cuestionara y amenazas constantes de despido. Hay más, dijo. Recibí una denuncia anónima de que el restaurante tiene problemas serios con la vigilancia sanitaria. Aparentemente no es solo el asunto de los cabellos. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tipo de problemas? Temperatura inadecuada de alimentos, registros de limpieza falsificados, equipos de seguridad en pésimo estado. La persona que me contactó dice que Raúl instruía a los empleados a mentir durante las inspecciones. Eso me hizo recordar varias situaciones extrañas que había presenciado. Veces en que Raúl apresuradamente limpiaba el área de la cocina cuando llegaba alguien de afuera. Veces en que me pedía guardar ciertas cosas en el congelador solo por hoy. Puedo darte más detalles sobre eso, dije. Documenté algunas cosas que parecían extrañas, pero en ese momento no sabía que eran tan graves. Rebecca sonrió. Lucia, puede que no te des cuenta, pero construiste un caso sólido contra tu ex jefe. Esto va mucho más allá de un video viral. Al día siguiente, el reportaje salió al aire. Era una investigación de 15 minutos sobre prácticas abusivas en restaurantes familiares, usando Cocina de Mel como caso de estudio. Testimonios de ex empleados, análisis de especialistas en derecho laboral e incluso una entrevista con un inspector de vigilancia sanitaria explicando los riesgos de las prácticas que había documentado. Raúl intentó hacer control de daños, dando una entrevista desastrosa donde llamó a todo malentendido y dijo que yo era una empleada problemática que distorsionó la situación. Pero las evidencias eran abrumadoras. Lo más increíble fue la reacción del público. Las personas comenzaron a cancelar reservas, los proveedores cancelaron contratos, e incluso el centro comercial donde estaba ubicado el restaurante emitió una nota diciendo que estaban evaluando la situación. Esperanza también intentó defenderse en las redes sociales, publicando un video donde lloraba y decía que nunca quiso perjudicar a nadie. Pero los comentarios fueron devastadores. Las personas no estaban interesadas en disculpas. Querían responsabilización. Fue cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. La doctora Patricia, una abogada especializada en derecho laboral, había visto el reportaje y quería conversar conmigo. Lucía, tienes un caso muy fuerte para acoso moral, discriminación y creación de ambiente laboral hostil, dijo durante nuestra consulta. Con las evidencias que tienes, especialmente las grabaciones y los testimonios de los colegas, este puede ser un caso ejemplar. ¿Ejemplar cómo? Pregunté. Del tipo que cambia legislación. Del tipo que hace que otros empleadores piensen 2 veces antes de tratar a los empleados como Raúl te trató.
Esa misma semana, protocolizamos el proceso. La repercusión fue inmediata. Organizaciones de derechos laborales se pusieron en contacto ofreciendo apoyo. Las universidades querían estudiar el caso. Incluso políticos comenzaron a usar mi historia en discursos sobre reforma en las leyes laborales. Raúl, desesperado, intentó llamarme varias veces. Dejó mensajes en mi celular suplicando resolver esto sin abogados. Pero yo no estaba interesada en negociaciones. La presión sobre él aumentó cuando la vigilancia sanitaria hizo una inspección sorpresa. Encontraron exactamente lo que Rebeca había denunciado: múltiples infracciones, registros falsificados y Esperanza trabajando sin equipos de protección. El restaurante fue temporalmente cerrado y las multas fueron pesadas. Raúl no pudo explicar a los inspectores por qué solo yo estaba obligada a usar equipos de protección, mientras otros empleados, especialmente Esperanza, tenían reglas diferentes. Cocina de Mel se convirtió en sinónimo de mala administración y abuso laboral. Se crearon memes. Los estudiantes de administración usaban el caso como ejemplo de lo que no hacer. El restaurante, que antes era un punto de referencia en el barrio, ahora era un símbolo de todo lo que estaba mal con el tratamiento de empleados en pequeños negocios. Pero para mí, la mayor satisfacción llegó cuando recibí un mensaje de una joven de otra ciudad. Lucia, vi tu historia y decidí denunciar a mi jefe que hace cosas similares. Gracias por darme valor. De eso se trataba todo desde siempre. No era sobre venganza. Era sobre dignidad. Era sobre mostrar que personas como Raúl no pueden continuar abusando de empleados solo porque creen que pueden. 6 meses después, estaba en el tribunal. El ambiente era solemne, diferente del caos de ese día en el restaurante. Raúl estaba sentado en la mesa de la defensa, visiblemente abatido. Ya no era el hombre arrogante que me humillaba públicamente. La doctora Patricia presentó nuestro caso meticulosamente. Las grabaciones virales, los testimonios de los colegas, la cobertura mediática, todo formaba un cuadro claro de abuso sistemático. Su señoría, dijo, este no es apenas un caso de conflicto laboral, es sobre cómo un ambiente laboral tóxico puede devastar la vida de una persona y cómo pequeños negocios pueden abusar de empleados vulnerables. La defensa de Raúl intentó argumentar que fueron malentendidos y que mi reacción fue desproporcionada. Pero cuando mi abogado presentó las evidencias, meses de documentación, testimonios de múltiples empleados e incluso el informe de la vigilancia sanitaria, quedó claro que no había forma de negar el patrón de abuso. El juez fue directo. Señor Raúl, sus acciones constituyen acoso moral sistemático. La creación intencional de un ambiente laboral hostil para una empleada específica es inaceptable en cualquier contexto empresarial. Gané el proceso. La indemnización fue sustancial, suficiente para compensar no solo los daños materiales, sino especialmente los daños morales. El juez citó específicamente el caso como ejemplo de cómo comportamientos aparentemente pequeños pueden tener impactos devastadores en la vida de los empleados. Raúl fue forzado a vender su casa para pagar la indemnización y las multas de la vigilancia sanitaria. El restaurante nunca más reabrió. Esperanza consiguió empleo en otro lugar, pero su reputación también fue manchada por la asociación con el caso. Pero la victoria legal fue solo parte de la historia. Lo que realmente importaba era lo que hice con ella. Usé parte de la indemnización para realizar un sueño que ni sabía que tenía: abrir mi propio negocio. Cabello Azul Snacks comenzó como un food truck simple, pero se convirtió en un éxito instantáneo. No era solo porque me había vuelto famosa, aunque eso ayudó. Era porque realmente me importaba cada detalle. Cada empleado era tratado con respeto. Cada cliente recibía no solo buena comida, sino también un ambiente donde se sentían bienvenidos. Contraté a Dolores, Miguel y otros ex empleados de Cocina de Mel. Creamos un ambiente laboral donde nadie tenía miedo de dar opiniones, donde todos usaban los mismos equipos de protección, donde no existía favoritismo. Nunca pensé que trabajar pudiera ser así, me dijo Dolores un día, mientras limpiábamos el food truck al final del turno. Sin miedo, sin tensión constante. El food truck se convirtió en más que un negocio. Se volvió símbolo. Las personas venían no solo por la comida, sino por lo que representábamos. Empleados de otros restaurantes pasaban para contar sus propias historias de abuso y pedir consejos. Comencé a dar conferencias sobre derechos laborales en escuelas de gastronomía y administración. Siempre comenzaba contando mi historia, mostrando cómo una situación aparentemente simple, cabello en la comida, puede ocultar años de abuso sistemático. La dignidad en el trabajo no es un lujo, decía a las audiencias. Es un derecho básico, y cuando ese derecho es violado, tenemos que tener valor para defendernos. Las universidades comenzaron a usar mi caso como estudio.
no solo sobre derechos laborales, sino sobre cómo las redes sociales pueden ser usadas para exponer injusticias y crear cambios reales. Un año después de la victoria judicial, recibí un email que me hizo llorar. Era de una joven llamada Paloma, que trabajaba en un restaurante en otro estado. Lucía, mi jefe me hacía cosas similares. Me culpaba por problemas que no eran míos. Me humillaba frente a los clientes. Después de ver tu historia, grabé algunas situaciones y también lo procesé. Gané. Quería agradecerte por darme valor para no aceptar ese tratamiento. Adjunta al email estaba una foto. Paloma sonreía frente a su propio food truck, con un gran adhesivo en el costado que decía «Inspirado por Lucía del cabello azul». Esa fue la verdadera victoria. No fue el dinero de la indemnización o la fama momentánea. Fue saber que mi historia había inspirado a otras personas a no aceptar tratamiento abusivo. Volví al lugar donde estaba Cocina de Mel algunas veces. Ahora era una tienda de ropa exitosa. La nueva propietaria, una mujer adorable llamada Esperanza, puso una pequeña placa en el lugar. Aquí nació la revolución del cabello azul. Lucía. Gracias por enseñarnos sobre dignidad en el trabajo. Raúl. Supe por casualidad que estaba trabajando como mesero en una ciudad vecina. Alguien dijo que había cambiado, que trataba a los colegas con respeto. Parte de mí se alegró por eso. Nunca quise destruir su vida. Solo quería que entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Esperanza también aprendió algunas lecciones. Me buscó un día, casi 2 años después de que todo hubiera pasado. Vino al food truck y pidió conversar. Lucía, sé que no tengo derecho a pedir disculpas después de tanto tiempo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero necesitaba decirte que todo fue culpa mía. Sabía que esos cabellos eran míos, pero dejé que te culparan porque era más fácil. Podría haber sido cruel. Podría haber dicho cosas que la lastimaran, pero me di cuenta de que guardar rabia no me llevaría a ningún lado. Esperanza, lo que importa es que aprendiste, y que esto nunca más pase con nadie. Asintió y se alejó. Nunca más la vi, pero supe que se convirtió en una defensora de los derechos de los trabajadores en la empresa donde trabajaba. 5 años después, Cabello Azul Snacks se había convertido en una pequeña cadena de food trucks. Aún me pintaba el cabello de azul. Se había convertido en mi marca registrada, pero también se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Recibí un premio de la Cámara de Comercio local por emprendimiento social. En el discurso hablé sobre cómo una situación de abuso se había transformado en oportunidad de crecimiento. A veces las peores experiencias nos preparan para las mejores oportunidades. Dije a la audiencia, no dejen que nadie los disminuya. No acepten tratamiento abusivo. Y recuerden, a veces, todo lo que necesitamos es valor para mostrar quiénes realmente somos. Terminé el discurso quitándome una liga del cabello y dejando que mis mechones azules cayeran por mis hombros. La audiencia explotó en aplausos. Después de la ceremonia, una joven se acercó. Tenía cabello rosa y ojos determinados. Lucía, mi nombre es Camila. Trabajo en una empresa donde mi jefe me trata mal. Después de escuchar tu historia, decidí que no voy a aceptar más esto. Sonreí y le di mi tarjeta. Cualquier cosa que necesites, llámame. Nadie merece ser tratado como yo fui tratada. Apretó mi mano y dijo, gracias por enseñarnos que podemos ser más fuertes de lo que pensamos. Volví a casa esa noche pensando en cómo la vida puede ser sorprendente. Hace 6 años era una empleada asustada que aceptaba humillación porque necesitaba el empleo. Hoy era una empresaria respetada que usaba su plataforma para defender a otros. Todo comenzó con una decisión simple: pintarme el cabello de azul. Pero en realidad fue mucho más que eso. Fue decidir que merecía ser tratada con dignidad. Fue elegir luchar por mí misma cuando nadie más lo haría. Y si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa Lucía asustada en el baño del apartamento, mezclando tinta azul, le diría, hazlo, píntate ese cabello.